Buenas tardes. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, pero antes brevemente quiero dar un mensaje acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. El día de hoy, todos los cristianos alrededor del mundo celebramos, en el llamado Domingo de Pascua, celebramos la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Qué tan importante es para nosotros los cristianos y para el mundo la resurrección de Jesucristo? Y quiero hablarle brevemente de 10 razones o 10 puntos importantes que tienen que ver con la resurrección de Jesucristo. ¿Están listos? Bien, en primer lugar, vemos que la resurrección de Cristo Jesús es importante porque Jesús obtuvo la victoria final sobre la muerte. La muerte, el peor enemigo de los seres humanos, ¿sí? Sin embargo, la muerte es el castigo justo por los pecados de cada uno de los seres humanos. Las Escrituras establecen por boca de Pablo diciendo, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos pecaron. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa es una condición trágica. Pero también dice, explayándose un poco más, Pablo en Romanos 6:26 dice que a los que pecaron, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Se refiere obviamente a muerte en dos sentidos. En sentido espiritual, que se corta la comunión con Dios y pues hay muerte espiritual, pero también la muerte física. La muerte física es una consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Y si algo tenemos seguro en esta vida es la muerte. ¿Cuántos dicen así es? Y bien poquitos. Yo sé que pues nadie se quiere morir. El asunto es que nadie podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Nada ni nadie te va a poder ayudar. Ni tu riqueza, ni tu influencia, que el gobernador es mi amigo. Nada ni nadie va a poderte ayudar a la hora de la muerte. Ayer orábamos porque un joven en la mañana murió. Ayer al final me decía otra persona que se congrega aquí, me decía, pastor, yo conozco una familia que rechazaron a Cristo y una de los miembros de esta familia, pues una joven mujer, siempre se la pasó rechazando a Jesús. Dice, y hace un par de días le dieron un balazo que le entró por aquí y le salió por acá y le traspasó el corazón. Y el médico forense dijo que no se había dado cuenta de la muerte. ¿Por qué? Porque había sido instantánea. Hay gente que dice, yo me voy a esperar 5 minutos antes de morirme para arrepentirme. Pero qué argumento tan más inseguro. Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerla. Por tal razón nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Pues no tenemos temor a lo que viene después de la muerte, porque nosotros sabemos que Cristo venció a la muerte y no quedaremos allí en el sepulcro. Y el apóstol Pablo, con voz de triunfo, en 1 Corintios 15:51, en la versión Palabra de Dios para Todos, dijo así: les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Y luego introduce un tema que para nosotros los cristianos tiene sentido. Para el que no ha sido estudiante de las Escrituras no tiene sentido. Dice, les voy a decir algo. Dios tenía un secreto. No todos moriremos. Pastor, pero usted acaba de decir que debemos de morir físicamente. Sí, pero escúcheme con atención, porque aquí Pablo está
mencionando se refiere a la venida de Jesús. ¿Qué va a pasar con los que murieron creyendo en Cristo y los que estemos con vida o los que estén con vida cuando Jesús venga? Entonces Pablo empieza a destapar el misterio y dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, porque Él prometió volver, ¿se acuerdan? Después de que resucitó, Él ascendió al cielo y dijo: yo vendré por vosotros. ¿Lo estás esperando? Entonces Pablo nos recuerda aquel evento y dice: en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir y no morirán jamás. Nosotros, los que creemos en Cristo y todavía estemos vivos, seremos transformados. Si Dios viniera en 5 segundos, los muertos que murieron confiando en Cristo resucitarán, y si nos tocara estar vivos, nuestro cuerpo sufrirá una transformación y según la Biblia será semejante al cuerpo de la gloria suya cuando Él resucitó. Versículo 53, Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y nunca serán destruidos. Cuando eso suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor, y sepan que todo lo que hacen para Dios, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. O sea, todo tiene una razón. ¿Por qué? Porque viviremos por toda la eternidad, porque la muerte ya fue vencida. Y los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, resucitaremos para estar con Él por toda la eternidad. En segundo lugar, tenemos que por la resurrección de Cristo, nosotros, o cuando un ser humano pone su confianza en Jesús, en ese momento es justificado por Dios. Si no hubiera habido resurrección, no hubiera habido la oportunidad de ser justificados delante de Dios. ¿Qué significa que somos justificados? Vamos a leer Romanos 4:24. Sino también, dice, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, es decir, al Padre, Señor nuestro. 25, el cual, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, pero ahí no quedó en la tumba, y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa nuestra justificación? Significa que cuando una persona pone su confianza en Cristo para ser salvo, para que sus pecados sean perdonados, en ese momento son borrados sus pecados y delante de Dios ya no hay pecado que el Señor pueda castigar en ti. ¿Por qué? Porque al creer en Jesús, tus pecados han sido perdonados y borrados y ya no se acuerda más de ellos. Por causa de nuestros pecados es que la humanidad está separada de Dios. La Biblia dice que por cuanto éramos por naturaleza hijos de la ira, o sea, depositarios del enojo de Dios por haberle ofendido. Pues sí, cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo. Nosotros merecíamos ese castigo. Y Él lo tomó para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Y esa es una expresión del amor de Dios. Por consiguiente, la resurrección de Jesús confirma que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados, y eso es lo que ahora nos da acceso con libertad a tener una relación con Dios, el creador del universo, porque Jesús a través de su sacrificio nos abrió un camino vivo, nuevo, y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La gente que no ha puesto su confianza en Dios dicen cosas como: ay, si tú hablas con Dios, y se ríen.
Oh, mira, este habla con Dios, dicen. Bueno, ¿hablamos con Dios o no? Claro que sí. De la manera que yo estoy hablando con ustedes, así podemos hablar con Dios. Cuando hace poco una señora se me acercaba, recién convertida, recién había puesto su confianza en Jesús, me dijo: ¿y cómo hago para pedirle al Señor? Así como usted durante 10 minutos me habló, y me habló así con confianza y me pidió el consejo, así vaya con Dios. Dice: ya entendí. Es sencillo. Pero eso solamente se puede hacer cuando somos justificados y podemos entrar directamente con el Padre. Esa es la importancia de la resurrección de Jesús, porque si no hubiera habido resurrección, no hubiera habido un camino por el cual nosotros pudiéramos entrar directamente con el Padre. En tercer lugar, tenemos que la resurrección de Jesús, por esta resurrección, los cristianos estamos seguros de que no quedaremos allí en 3 metros bajo tierra, de que resucitaremos junto con Él. Segunda de Corintios 4:13, Pablo lo dice aquí, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, aquí el verbo saber es importante, dice Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Nos reunirá en aquel día todos los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos hay aquí de esos? Eso es importante que nosotros lo sepamos, porque como vamos a ir desarrollando, vamos a ver que esto produce en los cristianos, en nuestro corazón, produce mucha seguridad, mucha paz, tranquilidad. Los cristianos pues somos unidos con Jesús por la fe. Esa fe nos da la seguridad de que viviremos con Cristo por toda la eternidad. Pero esto solo fue posible al vencer Jesús a la muerte. Es por eso que hoy tenemos vida eterna. De otra manera, Cristo, si no hubiera resucitado, Él vendría a ser como cualquier otro de los líderes que han surgido en la historia de la humanidad, Mahatma Gandhi, el mismo Buda, muchos que desarrollaron filosofías o que inventaron religiones. Nuestro Señor Jesús vendría a ser uno más del montón, pero la gran diferencia estriba en la resurrección. Ningún maestro, ningún filósofo, ningún iniciador de ninguna religión se ha atrevido a decir lo que Jesús dijo, hablar de su muerte y que después resucitaría. Si tú vas a la tumba de Mahatma Gandhi, ahí va a estar. Si vas a la tumba de Mahoma o de José Smith, allá en los Estados Unidos, fundador de los mormones, si vas aquí con el fundador de la Luz del Mundo, ahí está su tumba y con letras de oro. Pero si tú vas a Israel a ver una tumba, te la vas a encontrar vacía. La gran diferencia está en que dice, aquí yace Mahatma Gandhi. Y allá en Israel dice, aquí no hay nadie, aquí no yace nadie, está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fue el mensaje de los ángeles a aquellas mujeres. Si está vivo, ¿por qué lo buscas? En cuarto lugar tenemos que la resurrección de Cristo demuestra la veracidad contundente de las Escrituras. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, Jesús el Hijo de Dios, se cumplieron de manera literal. Algunas fueron escritas 800 años antes de que Él naciera, otros más años, otros 400 años, pero más de 300 profecías de manera maravillosa se cumplieron en la vida de Jesús. Solamente voy a citar una porque, pues, imagínense. Voy a citar Salmo 16, versículo 10. Es un salmo que se le llama un salmo profético que se le atribuye a Jesús, con él como hablando a través de la boca de David. En la versión al día dice Salmos 16:10, no dejarás que mi vida termine en un sepulcro, así como todos los que se han muerto y que se lo coman los gusanos.
Dice, no dejarás que mi vida termine allí en un sepulcro. No permitirás que sufra corrupción, es decir, que se descomponga el cuerpo y que los gusanos se lo coman. Dice, tu siervo fiel, o sea, se refiere a Jesús. Está hablando de su resurrección. Pero ahí en esas más de 300 profecías que se cumplieron en Jesús, se sellaron con la resurrección. Y este es un salmo que hablaba de la resurrección de Jesús. En quinto lugar tenemos que la resurrección de Cristo Jesús nos asegura que nada es en vano a los que hemos creído. ¿Cuántos han creído? Bien, cualquier adversidad, sufrimiento, padecimiento, agresión por causa de Jesús, persecución, etcétera, dice la Escritura que nada es en vano. Pablo fue un apóstol que tenía mucho cuidado por la salud espiritual de los cristianos. Y él se enteró que la comunidad o la iglesia de los corintios, que estaban ahí en Corinto, en Grecia, ellos habían recibido el evangelio, pero se habían introducido lo que Pablo mismo llamó falsos apóstoles de Jesucristo. No eran genuinos, traían doctrinas gnósticas o del gnosticismo, traían doctrinas anticristianas y se infiltraron entre los cristianos de Corinto y confundieron a algunos y los metían en duda. Los saduceos, que era una línea de los judíos, era pues una secta dentro del judaísmo, y los saduceos, ellos no creían en la resurrección, no creían en el Espíritu, no creían en los milagros, no creían en nada. Decían que creían en Dios, pero en realidad eran muy escépticos. Y gente de este tipo se metió allí y produjeron dudas. Entonces Pablo les habla de esta manera en la versión al día, en 1 Corintios 15:12, les dice lo siguiente: ahora bien, o como dice otra versión, a ver, decidme, dice. Aquí dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Fíjate qué tremendo. Algunos cristianos en Corinto empezaban a decir, no, pero eso de la resurrección, ¿cómo? Que si ya te mueres y te mueres, ¿cómo que vuelve a vivir el cuerpo? ¿Cómo es eso? Y fueron ideas que les metieron los gnósticos o los falsos maestros. Los gnósticos decían que en realidad Cristo no había resucitado, sino había sido solamente como algo aparente, como cuando Jesús vino, que Dios vino, dice, no, ¿cómo Dios puede venir en un cuerpo malo? Fue una emanación de Dios, o sea, cosas rarísimas. Y se sigue dando en la iglesia del siglo XXI. Y algunos empiezan a dudar. Y más ahora en la era del internet se ponen a ver videos de ateos o de gnósticos que argumentan en contra de la resurrección de Jesús y se burlan con preguntas difíciles de responder, pero no imposibles. Son imposibles algunas respuestas porque hay gente que al no tener suficiente conocimiento pueden ser confundidos. Entonces Pablo les dice, a ver, ¿cómo algunos de vosotros dicen que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Pues si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada. Mire, podríamos estar descansando, ¿no es cierto? Pues, oiga, no es tan tarde, apenas así como para estarse levantando, ¿no? Por cierto, en la mañana, pues después de un ajetreo aquí del evento, así medio cansado, dije, pero luego me acordé que soy el pastor y me levanté. Dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. ¿Se imaginan? Yo tengo casi 40 años predicando. ¿Se imaginan la inutilidad de estarles diciendo constantemente? Entonces
Entonces Pablo sigue argumentando, y si Cristo no ha resucitado, pues nuestra predicación no sirve para nada, tampoco vuestra fe. No sirve de nada. Aún más dice, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Y empieza a ubicarlos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y fíjense cómo los va llevando para hacerlos reflexionar de que si Cristo no ha resucitado, aún siguen en esa condición triste y lamentable de seguir en sus pecados. Porque dice, y si Cristo, en el 17, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. Todavía estáis en tus mentiras, todavía estás en tus adulterios, todavía estás en que le quitaste la vida a aquella persona, todavía estás en todo aquello de lo cual hoy te avergüenzas, si Cristo no hubiera resucitado. He ahí la importancia de saber que la doctrina de la resurrección de Jesús es fundamental en el cristianismo. ¿Por qué enfatizo esto? Porque el día de hoy ya hay iglesias, movimientos enteros que están poniendo en tela de duda la resurrección de Cristo, olvidándose, sobre todo algunos que vienen de la Reforma del siglo XVI, olvidándose que los reformadores dieron sus vidas por el Evangelio, y ahora ellos pisoteando no solo a Cristo, sino también a estos que ofrendaron su fe. Y ahora se atreven a decir que todo estaba en la mente, que son expresiones, pero pues ¿cómo va a resucitar un cuerpo? Dicen. Y ponen en duda a muchos en sus corazones. Y Pablo les dice, pues si así fuera, entonces sigues en tus pecados. Qué triste tu condición. Dice en el versículo 18, pues en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo, o murieron creyendo en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo, esto lo dice de una manera irónica, fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados, dice otra versión, seríamos los más miserables de todos los mortales. ¿Por qué? Porque estamos creyendo una mentira. Nuestra fe no sirve, nuestra predicación tampoco. Y pudiendo estar haciendo otras cosas, estás perdiendo aquí el tiempo por 2 horas y media o más cuando predica el pastor. Por eso dicen, en este caso, en el 18, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados. Versículo 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Esa es la verdad, como primicias de los que murieron. ¿Y por qué Pablo digo con tanta convicción? ¿Saben por qué? Porque él es de los poquísimos que se pueden contar con los dedos de las manos, y aún me sobran dedos, que vieron al Cristo resucitado cara a cara. Él se le apareció cuando él iba persiguiendo a los cristianos. ¿Recuerdan la historia? Cuando él se convirtió. Y luego cuando fue y buscó a los apóstoles, quienes habían caminado con él, habían comido con él, habían dormido bajo el mismo techo, lo habían oído enseñar, pero que habían sido testigos de que había sido crucificado. Y todos dicen se fueron a un aposento a llorar, pero corazón duro. No se acordaron que Jesús les había dicho, pero al tercer día resucitaré. Y después de haber resucitado Jesús, dice Pablo mismo ahí en la carta a los Corintios, se les apareció a los apóstoles y después a más de 500 hermanos. Y como último, dice, como un abortivo, dice, yo lo vi, nadie me lo cuenta. No fue una ilusión, yo lo vi con mis propios ojos, testigo del Cristo vivo. Por eso habla con tanta convicción de la resurrección. En el versículo 21 dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, o sea, Adán, que nos transmitió la naturaleza pecaminosa y nos fue fácil pecar, morimos espiritualmente y físicamente tenemos también que pasar por ese proceso.
Pero dice, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, y ahí es donde nace la esperanza de la vida eterna. En sexto lugar tenemos que la resurrección de Cristo Jesús comprueba que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1, dijo lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Lo que yo mencioné hace un momento, de 300, más de 300 profecías cumplidas en Jesús, nos muestran que las escrituras son verdaderas. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí acerca de su Hijo, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Dónde se vio? ¿En qué acontecimiento se comprobó que Él es Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad? Por la resurrección de entre los muertos. Por consiguiente, su resurrección prueba que Él es el único en la historia del mundo que ha resucitado. Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso? Él es el que venció a la muerte. Gracias, Señor. En séptimo lugar tenemos que la resurrección de Cristo Jesús nos asegura que habrá un juicio final. Sígame con mucha atención. Voy a repetir: la resurrección de Cristo Jesús nos asegura que habrá un juicio final. Muchos lo niegan, se burlan. Ay, sí, en el día del juicio. Bueno, dicen que el ateo se acaba cuando se muere. Su ateísmo se termina cuando se muere, claro, porque ya va a estar delante de Él. Jesús, en sus propias palabras, nos aseguró que habría una resurrección para vida eterna, pero también una resurrección de los que lo rechazaron, una resurrección de condenación eterna. Dice en Juan capítulo 5, versículo 28, no os maravilléis de esto. O sea, ¿de qué? De lo que va a decir a continuación. Como diciendo, no se maravillen ni se sorprendan de lo que voy a decirles, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están en los sepulcros son los muertos, ¿cierto? Pero aquí incluye a los justos y a los injustos, a los que confiaron en Jesús y a los que rechazaron a Jesús. Dice, y los que hicieron lo bueno, o sea, los que confiaron en Jesús, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y aquí es donde yo quiero que me siga poniendo mucha atención. Si usted aún no ha entregado su corazón a Jesucristo, si hasta el día de hoy usted ha persistido en rechazarlo, quiero decirle algo que usted jamás en su memoria en la eternidad olvidará. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que viene un juicio. Si hay alguien, con uno que hay aquí que rechace a Jesús, estas palabras de Jesús deben de producirle inquietud, temor profundo. ¿Por qué? Porque usted tarde o temprano se va a enfrentar a Dios. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, horrenda cosa será para los que lo rechazaron. Pero lo mismo que dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma que es inmortal
Esa no pueden matar, pero teman a aquel que puede echar tu cuerpo en el infierno. Ténganle temor a Él, porque tarde o temprano estarán de pie delante del Creador del universo. Y usted va a enfrentar la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia, recibiendo el castigo que merecen sus pecados. ¿Por qué los que pusieron su confianza en Jesús ya no van a ser castigados por sus pecados? Porque precisamente el haber puesto su confianza en Jesús los justificó, les limpió sus pecados y abrazaron el regalo de Dios, que fue Jesús. Pero también dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del malo, que Dios no quiere la muerte del impío, dice. ¿Por qué has de morir? Le clama el Señor. ¿Por qué has de morir en tus pecados? Y hace una invitación: arrepiéntete. En una ocasión Jesús se lamentó sobre Jerusalén, la ciudad santa, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina junta sus polluelos y no quisiste? Rechazaste. Una y otra vez lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser llamados sus hijos. ¿Cuántos son hijos del Señor? Yo anhelo que todos los que estemos aquí lo seamos, pero entiendo que entre una multitud numerosa como esta puede haber algunos que no. Pero Dios te está dando esa pauta para que tú, cuando resucites, estés al lado de Jesús. Número 8. Para los cristianos, la resurrección de Jesús produce lo que Pedro dijo que es una esperanza viva. Es algo que solamente el que lo experimenta puede sentirlo. Es difícil explicarlo, pero ustedes, los que han puesto confianza en Jesús, saben a lo que me refiero. Es una convicción interna del corazón que te hace sólido, algo que te dice aquí adentro que Jesús es el Hijo de Dios, que al haber puesto tu confianza en Él, tus pecados han sido perdonados y que ahora tienes una esperanza por la resurrección, una esperanza viva, una esperanza de vida eterna. Y el apóstol Pedro, que fue testigo presencial de su muerte, pero también vio al Cristo resucitado, nos lo dijo de esta manera. Primera de Pedro 1:3 dijo así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, volver a nacer, volver a vivir, para tener una relación con el Señor. Y nacimos de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Hay gente que tiene esperanza en muchas cosas, pero la mayoría de las veces son esperanzas muertas. ¿Por qué? Porque alguien por más que lo anhele y lo espere, como por ejemplo el no morirse, es una esperanza muerta. Porque tarde o temprano celebrarán tu funeral. ¿Sí o no? Esa es una esperanza muerta. Pero para nosotros la muerte solamente es un paso más para estar cerca del Señor. Para el que no tiene su confianza en el Señor es una intranquilidad, una inseguridad. Y Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? ¿Con qué fue sellada esa esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para darnos una herencia. Miren, 3 cualidades de esta herencia: incorruptible, no puede corromperse. Aquí en el mundo la ciencia ha definido la segunda ley de la termodinámica, se llama la ley de la entropía, que dice que toda la materia, todo lo existente
tiende a corromperse, tiende a degradarse y tiende a desaparecer. Se corrompe. Si no lo crees, mira las fotos de la familia cuando tenía 5 años y mírate ahora en el espejo. Alguien ha dicho que cuando un bebé nace, al otro día ya empezó a envejecer, porque nos vamos degradando, terminando. El auto nuevo que compraste hace 5 años ya le empiezan a fallar cosas. ¿Se fijan cómo todo lo que hay en el universo, incluyendo nosotros, se degrada, se corrompe, se envejece? Y dice aquí el apóstol Pedro que la herencia que tenemos, que es la vida eterna, es incorruptible. Absolutamente nada lo afectará esa vida eterna que Jesús ganó para nosotros cuando resucitó. Esto habla del concepto de la eternidad, una herencia incorruptible, incontaminada. Hoy apenas anda un virus por ahí, todos andamos con tapabocas así. Y no se saluden, y no entres al hospital sin protegerte, y cuídense mucho, y usen esto y lo otro, porque está todo contaminado, todo mezclado, y no sirve para nada. Pero allá, en la eternidad con Dios, nada contaminará la pureza de lo que Jesús ganó para nosotros, porque Él es puro, y Él no va a permitir nada que contamine su santidad, su pureza. Por eso la Biblia menciona a los cristianos con títulos como santos de Dios, apartados para Dios, exclusivos, limpios. Cuando inició la reunión, Julio dijo: ¿a cuántos de ustedes Dios nos ha dado, a cuántos de nosotros Dios nos ha dado vestiduras blancas? Se refiere a eso. Tenemos esa esperanza viva, pero además es inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Que no se marchita. Y aquí alude a una flor que se llama amaranto, que es muy duradera, pero que al final, así terrenalmente hablando, se seca. Pero habla precisamente de lo inmarcesible, inmarchitable. No pasará nada con esa herencia que Dios tiene reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Vosotros aquí somos los que hemos puesto la fe en Jesús. ¿Cuántos han puesto la fe en el Cristo resucitado? Por eso, hermanos, celebramos los cristianos alrededor del mundo el evento más extraordinario, más maravilloso y más milagroso en la historia. Estaba escuchando un canto, nunca lo había escuchado, pero de una semana para acá, de una cantante cristiana. El canto se llama Creo en ti. Y hay una frase, una estrofa que dice: aunque todo el mundo dude, yo siempre creeré en ti. Y mi corazón siempre creerá en ti. Aunque se burlen de mí, aunque me ofendan, me digan lo que, siempre creeré en ti. Y moriré creyendo en ti. ¿De dónde sacó esta convicción esta joven? Que, bueno, ya no es tan joven. Era una cantante de cuando yo era joven. A veces ponen, se llama Crystal Lewis, si usted lo busca allí en internet, tiene unas canciones hermosísimas. Pues sí, los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados. Somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, perdonados por Dios, y nos ha prometido una herencia eterna que nadie puede quitarnos. Esa es una esperanza viva, hermanos. Eso es lo que nos hace sólidos para seguir hasta el día final. Y en noveno lugar tenemos que la resurrección de Jesús es importante porque recibiremos recompensas de Dios. O sea, hagan de cuenta como lo que decimos aquí en México. Usted va y compra un kilo de naranjas y se lo dan y dice: pero te doy el pilón. O sea, todavía el Señor nos salva, nos perdona, borra nuestros pecados y todavía nos da recompensas. Y todo eso
Dios nos lo da al haber creído y al haber obrado en favor del Evangelio. Miren lo que dice Lucas 14:12. Dijo también a los que le había convidado, al que le había convidado, a él lo habían invitado a cenar. Dice que lo habían invitado y le dijo en un momento dado, le dijo así: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, porque él conoce las intenciones, ¿no? Dice, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, dice, porque ellos no te pueden recompensar. ¿Qué actitud tan reprobable es cuando la naturaleza humana, cualquier ser humano, le hace un favor a alguien sabiendo que lo puede recompensar? Y hasta un referencia ha inventado: hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí. O sea, yo te hago el favor, pero sé que tú me lo vas a regresar, ¿no? Esa es una actitud vil. Esa no es una actitud que debemos de tener los cristianos. También hay un dicho que tiene su sabiduría: haz el bien sin mirar a quién. ¿Sí? Y aquí lo que Jesús está enseñándonos es que debemos de tener intenciones correctas cuando hacemos el bien a alguien, así como Él lo hizo. Él no discriminó a nadie. Recibió a los ricos, recibió a los pobres, recibió a las mujeres que caminaban más o menos de manera correcta, pero también recibió a las prostitutas, y también recibió a un hombre que fue ladrón, como a otro que había dicho: todo esto lo he guardado desde mi juventud. A nadie rechazó. Y Él, el único bien que vino a hacer este mundo es morir por nosotros para darnos vida eterna. Entonces Jesús nos está enseñando este mismo principio. En la primera oportunidad que tengas de hacer a alguien, que no te cruce en la mente ni en tu corazón: le voy a hacer este bien para que él también me haga un buen favor. No, dice, ustedes no, dice, tú cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero luego mira bien lo que dice: pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahí está el pilón. Y quiero aprovechar para felicitar en primera instancia por el bien que hicieron, y a la vez darles gracias a todos los que hospedaron a los jóvenes durante la semana pasada, que vinieron de muchas ciudades, vinieron hasta de otros países, y se llenó este auditorio así como está ahorita, así llenito hasta el último, hasta allá, y un buen grupo ahí parado, de pie, jovencitos que cuando llegaron, pues como son los adultos, llegan todos así. Pero luego el Señor empezó a hacer una obra maravillosa. Hubo una de las sesiones donde se hizo un llamado para aquellos jóvenes que no habían entregado su vida a Cristo. Y no sé, bueno, a un cálculo así más o menos, yo calculo unos 200 jóvenes de entre los cientos que había aquí en este auditorio, se pusieron de pie. Usted los hubiera visto llorar entregando su vida a Cristo. Y usted hizo un bien hospedándolos. Ahora, por otro lado, nosotros entendemos que hospedar, bueno, la Biblia en primer lugar nos enseña que el cristiano debe ser hospedador, porque el dar debe ser una actitud del cristiano. Pero también entendemos que no es fácil, porque a veces los hospedados, como en este caso los jóvenes, pues son jóvenes que están creciendo, son jóvenes que están madurando, son inquietos y traviesos. Y entendemos que muy probablemente hayan hecho un par de travesuras. Alguien nos comentaba
pues no con mal corazón, pero sí nos comentaba, ay, por favor, para la otra vez que yo sí quiero hospedar, pero no me manden varoncitos, mándenme a las jovencitas, dice, porque los que me mandaron, dice, ay Señor, dice, se dormían a las 4 de la mañana y no me dejaban dormir, y estaban haciendo mucho ruido y todo, dice, y escuchando música del mundo, no lo entiendo. No lo entiende hasta después de lo que yo diga. Algunos de ellos no eran cristianos, por eso quizás todavía traían su iPod, le ponían su bocinita y estaban escuchando a Timbiriche. No, esos no son de ese tiempo, ¿verdad? No, qué sé yo no estoy al tanto. Pero sí le quiero decir algo con toda seguridad. Usted hizo un bien y según Jesús le será recompensado en la resurrección de los justos. Así es que felicidades, queridos hermanos, agradecidos con Dios por ustedes por ser hospedadores y esperamos que sigan hospedando gente. Prometemos organizarnos un poco mejor, pero no dejen de hacerlo, porque toda buena obra que tú hagas no es en vano. Toda buena obra que tú hagas a alguien, tenderle la mano al pobre, darle de comer, de beber, vas con el enfermo, lo visitas, dice, cuanto hicieron, no lo hicieron a ellos, sino lo hicieron a mí lo hicisteis. Y eso, mis queridos hermanos, nos será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuántos dan gracias por eso? Así es que gracias una vez más, hermanos, que hospedaron, y esperamos que sigan con esa generosidad porque habrá más eventos. Y el año que viene no sabemos qué vamos a hacer con estos jóvenes. No sabemos qué sucederá, pero ya estaban diciendo, ¿cuándo va a ser el otro? ¿Cuándo va a ser el otro? Porque Dios los visitó. Y en último lugar tenemos que la resurrección de Jesucristo es la única esperanza para todo el mundo. Las primeras 9 que yo mencioné tienen que ver con nosotros, con los que ya ponemos nuestra confianza, pero hay una parte del mundo bastante grande que no tiene esperanza. Se enredan en religiones, se inscriben en clubes esperando tener algo, pero Jesús es la única esperanza. Él es el único que se ha atrevido a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra esperanza viva como la esperanza que Jesús nos da. Y hay una historia, son de mis favoritas, debo reconocerlo, aunque toda la Biblia la tengo en el mismo. Quiero decir que cuando leo este capítulo siempre encuentro cosas hermosas. Vamos a leer Juan 11, versículo 11. Se trata de una familia compuesta por 3 hermanos. Se entiende que sus padres ya no vivían. Uno se llamaba Lázaro, Marta y María, ya recordó, ¿verdad? Bueno, Jesús está enseñando un poco lejos de donde vivía esta familia, a la cual él amaba. Y le mandan un recado diciéndole que Lázaro había enfermado gravemente. Entonces Jesús en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y ahí van todos con Jesús. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Lo mismo sigue sucediendo el día de hoy. Se habla la palabra de Dios, se les dice la voluntad de Dios, y algunos entienden otras cosas. Pero esto es muy propio de la naturaleza humana. Por eso tenemos que estar muy listos y atentos, con el discernidor prendido, para entender qué nos está diciendo Dios, hacia dónde nos está dirigiendo, que no nos arrastre el pecado, etcétera, etcétera. Y entonces ellos dicen, bueno, pensaron muy en lo natural, bueno, si duerme sanará, pero Jesús, porque ellos habían pensado, no, pues está dormidito, pues al rato va a sanar. Entonces Jesús les dijo claramente, versículo 14, con toda claridad Jesús les dice, Lázaro ha muerto. Si hay algo que la Biblia nunca esconde, es decir las cosas con claridad.
Hace un momento yo se los dije con claridad: todo aquel que rechaza a Jesús, según las Escrituras, todo aquel que rechaza al Hijo de Dios, pasará su eternidad en el infierno. Sí, en el infierno. Aunque Dios no creó el infierno para nosotros. Pero si tú persistes en rechazar, si tú eres de los que dices, 5 minutos antes me arrepiento, sí. ¿Cómo preguntarle a esa muchacha que fue traspasada de un impacto de bala y murió de manera instantánea? No seamos insensatos. Y actuemos con sensatez, quizás por primera y única vez en la vida, porque no sabe uno cuándo va a rendir cuentas delante del Señor. Entonces, con claridad les dice: Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros. Parece contradictorio, pero me alegro por vosotros. Entonces ella así como que, ¿qué está diciendo? De no haber estado allí. Dice, para que creáis. ¿Para que creamos qué? Como que se miraban, y que creamos qué. Mas vamos a Él, dice Jesús. Versículo 16. Aparece uno de los escépticos, de sus discípulos, de los que luchaban así. Aparece Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Sí, el Tomás que después de haber resucitado Cristo y se les aparece a los discípulos, lo miraron y lo adoraron y descargaron toda su tristeza que habían tenido y lo abrazaron y hasta le dieron de comer pescado. Pero Tomás no estaba ahí, andaba todo agüitado allá en la barranca de Oblatos. Y cuando regresa le dicen: Tomás, el Señor ha resucitado. No. ¿Cómo? Los muertos no resucitan. ¿Cuántas veces les dijo Jesús que iba a morir, resucitar? Dice: no, yo hasta no meter mis dedos en sus llagas aquí, mi mano en su costado, hasta entonces voy a creer. Y en eso entra Jesús y le dice: Tomás, ven para acá, mete tus manos aquí. Y ahora, traten de imaginárselo. No crean que estaba así como, yo me lo imagino así con los ojos así desorbitados y con la boca abierta. Sí, mete tu dedo aquí. No le atinaba el pobre, tan nervioso que estaba. Y finalmente los toca y dice: ahora mete tu mano en mi costado, donde había sido traspasado por la lanza. Y mete su mano y toca. Y en ese momento cae rendido. Y lo abraza, se entiende que lo abrazó de los pies y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús dice una de las declaraciones más impresionantes para los que posteriormente creerían. Él dijo: tú creíste porque me viste, pero más bienaventurados son los que creen sin haberme visto. Y esos somos nosotros, hermano. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén. Nosotros no lo hemos visto, pero no necesitamos verlo para creer, ¿verdad? Pero somos más bienaventurados. Nuestra fe es más, ¿cómo lo diré? Para no ofender a Tomás y me reclame aquel día cuando estemos allá. Bueno, pues Tomás, volviendo a Juan 11:16, dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, o sea, a todos los demás. Dice, vean el fatalismo, estaba deprimido, estaba agüitado, como dicen aquí en México. Dice: vamos también nosotros para que muramos con él. Estoy muy triste, se murió Lázaro. Estaba en sus emociones, como que no había logrado aún asimilar que Jesús había prometido una y otra vez que el que estuviera con él y pusiera su confianza no moriría eternamente. Parecía como que él nunca había podido asimilar esta verdad. Es lo que sucede el día de hoy. ¿Cuántas veces lo hemos visto por causas del ministerio, cuando vamos a sepultar hermanos y hay al otro lado otros sepultando en las mismas capillas velatorias, gente
cuando la están sepultando, que se quiere tirar adentro. ¿Por qué me abandonaste, papá? No te vayas. Y todo el mundo los agarra y luego los duermen con alcohol, ¿verdad? Para que vuelvan en sí, pero ya cuando vuelven en sí, otra vez no, y se quieren tirar. Bueno, esa es una escena muy parecida a la que Tomás estaba haciendo. ¿Dónde estaba su fe? No duden, hermanos, no dudemos. Es segura nuestra confianza en el Señor. Sus promesas son seguras. Él se fue para prepararnos un lugar, y si tarda en venir y morimos, nos va a resucitar juntamente con Él, para estar con Él por toda la eternidad. Y cuando se muera uno de nosotros, sí, vamos a llorar, ¿por qué no? Somos humanos, pero no nos vamos a desesperar como diciendo, vamos y muramos ya, porque aquí se acabó todo. No. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Mire, aquí esta gente se había solidarizado, se habían identificado con alguien, Marta y María, que había perdido un ser querido, un ser amado. Yo quiero hacer una observación aquí, porque también he visto cosas muy desagradables de parte de los cristianos. Cuando se muere algún cristiano o que van a un velorio, yo lo he presenciado. Van allí y parece como que nomás van al té y al café, porque en lugar de ir a solidarizarse con el doliente o los dolientes, van y dicen, ay, sí, lo siento, y luego se van allá con los que se encuentran, los amigos, y se ponen a tomar café y empiezan a contar chistes. Por favor, hermanos, tengan sentido común. Si no tienen respeto, cuando menos usen el cerebro. Usen un poco la inteligencia y el sentido común para no hacer semejantes faltas de respeto. Solidarícense y consuelen. Impongan sus manos y oren, y van a ver cómo Dios los usa, porque eso lo he visto muchas veces. Y he tenido que llamar la atención a algunos. Hermanos, por favor, porque están ahí con ja, 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 ja. ¿Cómo es posible, hermanos? No lo vuelvan a hacer. Ay, yo nunca lo voy a hacer porque pues no pienso ir a ningún velorio. Será el tuyo entonces. No, hermanos, la verdad, aquí los judíos estaban mostrando sentimiento humano simplemente. Es lo que debemos hacer nosotros también. ¿De acuerdo? ¿Dicen amén? Bueno, ¿qué más sucedió? Dice el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Se acuerdan aquel episodio cuando llegó Jesús ahí a esa misma casa, y María se postró y se puso ahí y miraba a Jesús y lo oía y ay, qué bonito? Y Marta llegó con el plumero y la escoba. Ay, Señor, mira nomás esta, regáñala que no tiene cuidado y hay muchas cosas, mucho trabajo. Y Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. María escogió la buena parte y tú, mira nada más, nunca, ni siquiera me lavaste, nada has hecho por mí. Pero aquí, qué interesante, ¿no? Se cambian los papeles. Dice que cuando oyó que Jesús venía, corrió, dice, salió a encontrarlo. Pero Marta se quedó en su casa, toda triste, agüitada. Y oyó también que Jesús venía, para que vean cómo son cambiantes nuestras emociones. ¿Sí? Pero Jesús es todo paciencia. Pero entonces Marta le dijo a Jesús, versículo 21, Señor, y vemos que sí tenía fe, vemos que sí creía, porque miren lo que le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo quiero imaginarme esta escena como mirándolo fijamente a sus ojos y decirle, pero yo sé que si tú pides algo fuera de lo común, algo así como, no sé, Dios te lo va a dar. Como que da a entender este pasaje que ella dentro de su ser quería
o entendió que Jesús iba a hacer un milagro extraordinario, porque le dice: pero sé ahora que todo lo que pides a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Imagínense, tu hermano resucitará. Y luego Marta le dijo en el 24: yo sé, ven que sí tenía fe, era afanada y turbada, pero sí era una persona de fe. Yo sé que resucitará en la resurrección de los justos. En el día postrero, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, seguramente señaló la tumba de Lázaro, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo. Bueno, estoy narrando de que Jesús le dijo a Marta, pero ahorita vamos a hacer la aplicación. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Yo quiero terminar esta parte antes de tomar la cena del Señor, para orar y hacer un llamamiento a aquellos que puedan estar en este auditorio, que yo no lo sé, conozco los rostros de muchos de ustedes, me son familiares, pero no todos. Yo no sé si todos los que están en este auditorio tienen a Cristo en su corazón. Yo no sé si todos los que están aquí han entregado su corazón a Cristo. Sus pecados han sido lavados con la sangre del Cordero. No guarden sus Biblias, todavía no terminamos, para no que se distraigan tampoco. Yo no sé si hay alguien aquí que si te mueres al salir te vas al infierno, pero que estás en quizás tu última oportunidad. Yo no lo sé. Solo quiero hacer este llamamiento. ¿Tú crees esto? ¿Hay alguien aquí? Ahora les voy a pedir algo. Cierren todos sus ojos por un momento. ¿Hay alguien aquí en este auditorio que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Que no ha pedido perdón por sus pecados? Levante su mano. Que quiera tener a Cristo en su corazón, acercarse al Padre. Levante su mano allí donde esté. ¿Habrá algunos? ¿Ahí hay algunos? Es muy sencillo. Los que levantaron su mano, quiero decirles algo. Una vez Jesús dijo que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, Él dijo: hay fiesta allá en el cielo. Los ángeles de Dios, los ángeles que están con el Padre, se regocijan, y dio a entender que hay gritos de júbilo, hay hasta danzas, muy probablemente, casi seguro, de la alegría que produce en el cielo cuando un pecador se arrepiente y se entrega a Cristo. Bueno, ayer y hoy en la mañana hubo gente que entregó su corazón a Cristo, y hay un fiestón ahorita allá en el cielo. Pero vamos a alegrar más aún el corazón del Padre, y los ángeles se regocijen más, porque esos que levantaron su mano, les vamos a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie aquellos que necesitan reconocer el perdón de Dios y pedirle perdón a Dios por sus pecados, y porque Él los puede hacer sus hijos. Arriba hay un par de personas, se están levantando algunos más. Yo entiendo que ¿cómo es esto de recibir a Cristo? No quiero tomar mucho tiempo, nada más quiero decirles a los que están de pie que lo hagan de manera rotunda y sincera. Que le digan al Señor: Señor, perdóname, borra mis pecados, reconozco que soy un pecador, anhelo no estar en el infierno, me anhelo de aquí en adelante, quiero estar contigo, Señor. Hay algunos de pie. ¿Qué vamos a hacer? Los demás que están sentados, levanten su rostro ahora, abran sus ojos, miren a su alrededor. Allí hay algunos de pie. ¿Ya los vio? Bueno, acérquese con ellos, ponga sus manos
y oremos. Los demás extiendan sus manos, pueden ponerse de pie o como gusten, pero vamos a orar porque este es un tiempo muy importante. Nada más recuerda cuando tú entregaste tu vida a Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, sabemos que tú eres el único que puede ver las intenciones del corazón, la sinceridad del corazón. Tú haces un llamamiento, Señor, a través de la predicación del Evangelio. Y este llamamiento es que si crees de todo corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Si tú crees que Jesús, el que murió en la cruz, puede limpiar tus pecados, en este momento dile: Señor, yo creo que tu sangre limpie todos mis pecados, borre todos mis pecados. Tú eres el único, Señor, que puede hacernos hijos tuyos. Tú eres el único que puede engendrar hijos espirituales. Tú eres el único que puede dar vida espiritual a los que están en muerte espiritual. Ahí, en esa muerte espiritual, ha retumbado la voz de Jesús en estas personas. Así como cuando Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera, y él salió vivo. Así ahora vivan para Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por tomar y adoptar más seres humanos como tus hijos, Señor. Gracias por el perdón, pero todo fue sellado a través de tu resurrección, y nosotros creemos, Señor, que tu resurrección, tu muerte y resurrección son ahora el fundamento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, que los ángeles del cielo se regocijen y el Padre celestial se goce y vea el fruto de la aflicción de Jesús. Su sacrificio sigue dando fruto de salvación 2000 años después. Agradecidos contigo, Señor. Dale un abrazo a esa persona que recibió a Cristo. Gracias, Señor. Y dile: bienvenido a casa. Tomen su lugar, porque a continuación, en unos minutos más, tomaremos la cena del Señor. Pero al respecto quiero decir lo siguiente: hay 3 significados que tiene la cena del Señor. Uno es que la cena del Señor es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros en el pasado. Cuando nosotros la celebramos, estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. En segundo lugar, tenemos que la cena del Señor es un memorial, un recordatorio de que ahora tenemos una relación con Jesús, y por consiguiente nos trasladó a la misma presencia del Padre. Pero a la vez ahora nuestra relación con nuestro prójimo debe ser diferente. Ya no robarle, ya no agredirle, ya no asesinarlo, ya no calumniarlo, ya no herir al prójimo que está hecho a imagen y semejanza del Señor, y mucho menos entre nosotros los cristianos. Y en tercer lugar, tenemos que cuando celebramos la cena del Señor estamos recordando el futuro que nos espera a los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Déjeme brevemente, en un par de minutos, explicarle estos 3 significados. El primero, que la cena del Señor es un recordatorio de lo que Jesús hizo con nosotros en el pasado. Y debemos de retornarnos a aquella tarde, noche, cuando Jesús estaba con sus discípulos cenando el Cordero de la Pascua, y Él de pronto, dice en Lucas 22:19, tomó el pan y dio gracias y lo partió. Pablo más adelante dice que cuando Jesús partió el pan, Él estaba hablando de que su cuerpo en unas horas más iba a ser despedazado, literalmente. Iba a llegar
llevar en su cuerpo el castigo de nuestros pecados. Eso significa el romper, el cortar, partir el pan, y les dio para que participaran de su sacrificio. Y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Recuérdenlo. Los discípulos comieron ese pan y bebieron ese fruto de la vid, y cuando nosotros participamos de lo mismo, recordamos a Jesús, recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y recordamos cómo fue que su cuerpo fue despedazado por nosotros y cómo Él derramó hasta la última gota de su sangre. Recordamos. Lucas 22:20 dice que de la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por ustedes que ahora están conmigo, pero por el mundo entero. Y cuando nosotros los cristianos bebemos el fruto de la uva, recordamos que su sangre preciosa que fue derramada por nosotros y que selló el nuevo pacto con esa sangre, ahora hay una relación entre Dios, entre nosotros los pecadores redimidos y el Padre, y todo fue a través de ese sacrificio de Jesús. Pablo dijo en 1 Corintios 11:26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces aquí Pablo y Jesús mismo nos está diciendo: cada vez que lo hagan, me están recordando. ¿Por qué la Biblia enfatiza que no se nos olvide lo que Jesús hizo por nosotros? Y una de las maneras de recordar es celebrando la cena del Señor, pero hay otras maneras de estar recordando continuamente de dónde nos sacó el Señor, qué fue lo que hizo por nosotros. Recordar. No hace mucho, un par de meses, andando en los Estados Unidos, me encontré a un hermano que él emigró a los Estados Unidos hace como 30 años, y estaba platicando con él, y bueno, pues un gozo porque sigue sirviendo al Señor y camina con Dios, y estábamos ahí bien contentos y platicando, y de pronto me dice: oye, ¿cómo se dice? Le digo: ay, ¿a poco ya se te olvidó? Y me dice: no, sí se olvida, es una cosa extraña, pero sí se olvida. Y dije: no se olvida. Pues sí se olvida. Hace 8 días, un hermano que seguramente aquí está, lo saludé y me dice: oye, pastor, ¿cómo anda tu inglés? Y le digo: ay, pues mira, al menos cuando voy a Estados Unidos, sobre todo, no me pierdo, o sea, no me quedo, ¿what? O sea, más o menos. Le dije: pero fíjate que cuando yo era un niño, tenía como 10 años, y mi padre me dijo: te voy a inscribir en un instituto donde enseñan inglés. Vas a estar 2 años estudiando. No, papá, yo quiero andar en el bosque, yo quiero andar con la resortera, yo quiero estudiar inglés. ¿Qué es eso de inglés? O sea, los niños de 10 años, y en aquellos tiempos, hace 50 años, ¿a qué niño le interesaba aprender inglés? Pero me dijo: si no vas a estudiar inglés, no te voy a dar para gastar. Y me fui a estudiar 2 años. Pues, ¿qué creen? Aprendí a hablar inglés. Yo me acuerdo perfectamente que yo era el más chico de la clase. Yo era un niño, pero me aceptaron. Y hablaba con los maestros como si nada. Y pero pasaron los años, hermano. Pasaron los años. Y cuando tenía 30 años, fui por primera vez a los Estados Unidos. Y yo: ¿cómo se dice? Se me olvidó. Eso nos pasa a veces con las cosas de Dios. Por eso se nos tiene que estar recordando. Por eso Pablo dijo: yo no dejaré de enseñarles las mismas cosas. Tengo que estarles recordando para que no se les olvide lo que Cristo hizo por ustedes.
Por eso es que la manera más sublime de recordarlo es cuando celebramos la cena del Señor. Háganlo, dijo, y acuérdense de mí, lo que yo hice. En segundo lugar, tenemos que la cena del Señor es un recordatorio de que ahora tenemos una relación con el Padre a través de Jesús, pero también con los demás seres humanos, pero de manera especial con los cristianos. La cena del Señor representa nuestra relación con Jesús, pero también con los demás que han creído. Pablo escribió en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Está hablando a los cristianos. ¿Que acaso no es la relación, la comunión entre todos nosotros, que hemos sido lavados todos con la misma sangre de Cristo? Todos los que hemos creído. Claro, esa es la respuesta. Sigue diciendo, el pan que partimos, refiriéndose a la cena del Señor, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, no es esa relación que hoy tenemos con Cristo, pero no solamente con Él, sino con su cuerpo, porque ahora ¿quién es el cuerpo de Cristo? Los cristianos. Ahorita vamos a ver cómo es que Pablo relaciona el cuerpo de Cristo con la celebración de la cena. Porque en tercer lugar aquí viene esta relación. La cena del Señor es un recordatorio del futuro que tenemos los cristianos, del futuro que nos espera. Síganme con atención, esto es breve. Mateo 26:29, aquí está, dice Jesús, y yo os digo, fíjense el futuro, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya no más aquí, pero en aquel día, en la resurrección de los justos, los que vayamos a estar con Él en el reino, ahí vamos a volver todavía a recordar y todo. Por eso la Biblia en Apocalipsis se desborda en adoración y alabanza. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la gloria, la alabanza, la honra y la gloria y el poder y la fortaleza. Él es digno de recibir. Ese es nuestro destino final, hermanos. Finalmente, antes de tomar los elementos, Pablo nos instruye de cómo debemos celebrar la cena del Señor. Y aquí está la relación entre el cuerpo el pan que representa el cuerpo de Cristo, pero a la vez como Pablo, por el Espíritu Santo, lo relacionó el cuerpo de Cristo, nuestra relación entre nosotros. Leo, 1 Corintios 11:27. Esta es la instrucción antes de celebrar la cena del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿Qué significa comer y beber indignamente? Con cosas en el corazón, con pecado en el corazón. ¿Sí? En todos los sentidos. Si todo aquel que coma y beba de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, está hablando a cristianos, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Significa, examínense. Y aquí es donde va cobrando sentido. Examínense cada uno de vosotros sus caminos. ¿Cómo está tu corazón con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu hermano, con el vecino, con algún hermano de la congregación? Examínate y reconoce. Eso es lo que está enseñando Pablo aquí. Examinarnos para reconocer que hemos pecado y que podemos tener alguna cosa allí anidada, pecado que nos puede ir endureciendo y podemos terminar alejándonos de Dios, porque el pecado endurece. Pecado no confesado es pecado acumulado. Ya hablamos de eso en alguna ocasión. Y eso va endureciendo el corazón del cristiano y muchos terminan alejándose de Él. Eso es lo que no quiere el Señor, que anidemos y que acumulemos pecados. Por eso al celebrar la cena del Señor, está diciendo Pablo, pero antes de hacerlo, sean sensatos, pruébense a sí mismos y coman así del pan y beban de la copa. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa sin discernir el cuerpo del Señor? En la versión en Palabra de Dios para Todos nos lo aclara la traducción. Es mucho más entendible. Dice 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo, sin considerar a los que somos hermanos ahora. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? No puede haber cosas entre nosotros. Pero aquí también hay un engaño que Satanás mete en las mentes de algunos cristianos. Dice, bueno, no tomes tú la copa indignamente. Lo que te está diciendo es quédate con el pecado. No lo arregles, quédate así. ¿Saben por qué? Es un engaño, porque si te quedas con el pecado y nomás ves pasar los elementos, el pan y el vino, y dices, no, porque yo soy sincero, yo no quiero tomar la copa del Señor indignamente, yo no quiero hacerlo. Te está engañando el diablo, porque te estás quedando en tu pecado. Y la intención del apóstol aquí es que la confieses. Miren, les voy a decir algo que sucedió durante el evento glorioso, porque no hay otra palabra para decirlo, de los jovencitos que tuvieron. Uy, si yo hubiera tenido esa edad de 14, si hubiera estado en un lugar así, qué tremendo. Pero bueno, fueron unos días gloriosos, con una presencia de Dios impresionante. Pues escúchenme bien lo que les voy a decir. En medio de esa presencia del Señor, en un momento de adoración tremendo, una joven me dice, mira pastor, y me enseña su celular. Me dice, mira lo que me acaban de escribir. O sea, esta joven estaba de este lado y se acercó conmigo. Y el joven que le mandó un recado en su celular estaba de este lado. Y le digo, mira lo que me acaba de decir este joven. Y cuando lo leo, pues uno siente mucha tristeza. ¿Cómo es que en medio de esa gloria le dijo lo que le dijo? Burlándose de ella, riéndose de esta joven, diciéndole ja, qué bueno que no se... No les puedo leer porque hasta me da vergüenza. Bueno, si ese joven está aquí porque es de casa de oración, solo tiene dos cosas que hacer: examinarse, y Dios quiera que te arrepientas, joven. ¿Sí? Pero si tú eres de los que se justifica, dices, no, pues es que ella me hizo, y comes de la cena, estás comiendo juicio. Y tampoco queremos eso, ¿verdad que no? Y menos en un jovencito que está empezando. Pero la intención del apóstol es arréglen sus cuentas. No podemos decir que somos cristianos y seguir como si nada hubiera pasado, si se rompieron relaciones o si tienen algo contra alguien. Disciernan el cuerpo del Señor, disciernan que su cuerpo fue quebrantado y hecho pedazos para que tú y yo, todos los que hemos creído, tengamos vida. Y no podemos seguir con enemistades, con pleitos, celos, contiendas, ¿verdad que no? Eso es lo que significa examinarse. Por eso dice algunos en Corinto que tomaron de la cena del Señor de manera indigna. Pablo, o sea, no se examinaron, y dijo en el versículo 30 finalmente, por lo cual dice, algunos lo tomaron, no discernieron. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sabe qué significa dormir allí? Murieron antes de tiempo. Hermanos, algunos no se mueran antes del tiempo. Examinémonos y pongámonos a cuentas. ¿Qué les parece? Pónganse de pie. Van a pasar allí donde están de pie los sugieres, y van a traer unas charolitas con pan y un poco del fruto de la vid, y vamos a recordar a nuestro Señor. ¿Qué les parece? Procuren concentrarse, ¿sí? No dejen que nada les quite la atención. Deje que cada quien se acomode en su lugar,
Adelante, pueden pasar. Usted va a tomar un pedazo de pan, un vasito con el fruto de la vid, y mientras hacemos un examen, ¿les parece? Ok. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, pero esté al pendiente cuando pase allí el pan y el fruto de la vid. Padre, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos, entendemos, los que hemos creído, que tú moriste en la cruz para darnos vida, una vida nueva, una vida eterna, transformar nuestras vidas y librarnos, Señor, de la condenación del infierno. Y hoy queremos recordarte, estamos recordándote, Señor, trayendo a la memoria, celebrando y recordándote lo que hiciste hace tantos años, Señor, por todo el mundo. Y hoy aquí hay un grupo de gente que ha puesto su confianza en ti, Señor, y te recordamos, pero no queremos hacerlo con amarguras en el corazón, ni con envidia, ni con celos, ni con conductas que te ofenden, Señor. Queremos reconocerlas. Queremos confesar, Señor, nuestros pecados. Y cada uno en el silencio de su corazón, dígale al Señor: Señor, tu palabra dice, yo lo sé, que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo. Perdona mis enojos, mi gritería, Señor. Perdona las ofensas que yo he hecho con otros seres humanos, con algunos hermanos o familiares. Procura ser sincero. Procura decirle con claridad al Señor y arrepentirte de todo corazón de tus pecados. Sigamos en esta actitud de examinarnos. Gracias, Señor. A ti, Jesús, gracias, Señor, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí. Sí, Señor, gracias. En una cruz. Ahí quedó olvidado, Señor, por siempre. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar? Oh, sí, Señor. ¿Cómo yo podré pagar Podemos, Señor. Gracias, Señor. tanto amor? Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Señor, por darnos luz. Queremos seguir en la luz día con día, Señor. Por eso hoy te recordamos, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por darnos una vida nueva. Muchas gracias, Señor.
a ti, Jesús, Tú eres el único digno, que Señor. diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús.